Muchas gracias. En primer lugar, Pello, agradeceros, felicitaros por la organización del seminario, porque como se ha dicho en la inauguración es un tema bien candente y así se nota y se ve en el número de inscritos. Y agradeceros siempre con todo el cariño que lo hacéis, que contéis conmigo. A mí me gusta mucho compartir, como sabéis. Y bueno, pues yo creo que tenemos una mañana bien interesante por delante. Voy a ver si... ¿estáis viendo la presentación? Sí, sí, sin problema. Pello, sí. Estupendo, pues ya está. Pues voy a intentar, porque como es un tema que, como se ha dicho ya, de tanta relevancia, tan actual, tengo muchas cosas que contaros. Yo voy a intentar hacerlo en 25 minutos y por eso voy a ir un poco ligerita. Y si no, pues en el turno de preguntas podemos aclarar aquello que quede, yo qué sé, que se quieran explicaciones ulteriores o lo que sea. Bien, en primer lugar, lo que os quiero contar es que por eso digo tanto para contaros, os voy a contar el producto de un trabajo que hicimos sobre salud mental y trabajo precisamente después de la crisis financiera, si recordáis, del 2008, donde pues ya se vio un impacto, ya veníamos observándolo, pero en aquel momento, derivado primero de la crisis financiera y luego de las políticas aplicadas para salir de ella, pues todos percibíamos un impacto grande en la salud mental de las personas trabajadoras e hicimos estos estudios, que os voy a resumir, con UGT en el año 2010, donde hicimos una evaluación de cómo era el diagnóstico de la situación de la carga mental y su impacto en las personas trabajadoras. Luego analizamos el coste sanitario directo que se derivaba de la atención a estos trastornos, porque como sabemos, al no estar incluidos en la lista de enfermedades profesionales, su reconocimiento como profesional es a través de la litigación, es a través de solicitarlo, demostrar la causalidad y así obtener la contingencia profesional. Y entonces, si no están en el sistema, digamos, de seguridad social, lógicamente se están atendiendo en el Sistema Nacional de Salud. Entonces dijimos, va a ser buena cosa que estimemos cuánto cuesta atender estos trastornos mentales derivados del trabajo, pues para, como siempre, para aportar información que luego nos permitiera actuar. Y ya esto fue 2010, 2011 y en el 2011 dijimos, vamos a completar el coste sanitario calculado con los costes laborales. Pues os voy a resumir eso en el primer tramo de mi charla y al final vamos a hacer unas pinceladas, 5 pantallas, de cómo ha sido y lo que estamos observando ahora del impacto de la COVID añadido a estos otros factores que veníamos comentando. Lógicamente, en aquel momento el contexto, decíamos, esto ya no es actual, pero en aquel momento era así, que esa crisis financiera mundial iba a comportar algunos de los retos más grandes para la salud pública, como así se fue luego comprobando. Demostraban los estudios que las desigualdades sociales se asociaban muy fuertemente con la enfermedad mental. Y además la enfermedad mental contribuía también a aumentar la brecha de desigualdad, de la desigual distribución por sectores, ocupaciones, etc. Esa reducción que en aquel momento se adoptó de gasto social podía, y así se pensaba, aumentar la carga de enfermedad mental no tratada y finalmente el coste que queríamos calcular iba a ser mayor. Factores como flexibilidad y precariedad del trabajo que iban incrementándose, la intensificación del trabajo, relaciones laborales inadecuadas. Ahora, qué decir, después de la COVID y de esa evolución de las condiciones de trabajo que estamos viendo. Esto, unido a esa combinación, como conocemos, de alta prevalencia, inicio temprano y tendencia a la cronicidad, que es bien importante, de los trastornos mentales, pues era lo que mueve y lo que iba a provocar, como estamos hoy en día, esa contribución importante a la carga total de enfermedad que la coloca, como sabemos, en segundo lugar, después de los trastornos musculoesqueléticos. Bien, ¿por qué pensábamos en aquel momento que teníamos la oportunidad de estudiar esto y ponerlo sobre la mesa de decisores políticos, interlocutores sociales? Pues porque son problemas realmente de muchísima importancia para la salud pública,
tienen un fuerte impacto sobre el trabajo, en forma de bajas por enfermedad, jubilaciones anticipadas, etc. Hay factores de riesgo que derivan directamente de las exigencias y condiciones de trabajo y, por lo tanto, al ser así, podemos activar prevención. Activar prevención desde la pura de riesgos laborales en los lugares de trabajo, pero también en la comunidad, también desde salud pública, como también se ha remarcado en las palabras de presentación del seminario. Todo esto nos llevó a hacer, como os decía, este estudio, que pues os voy a resumir porque están publicados y se pueden leer. En el 2010, el primer año, hicimos una descripción de estos cambios estructurales del mundo del trabajo que pueden tener una mayor incidencia en la salud mental de las personas trabajadoras. Y además los cambios que íbamos observando que derivaban, bueno, de la evolución propia de tecnológica, etcétera, pero también, como os decía, de esa crisis financiera que estábamos viviendo. ¿Y qué consecuencias, describimos en ese primer volumen, qué consecuencias podían tener para el futuro? Describimos esa desigual distribución que os decía de factores de riesgo psicosociales, por situación socioeconómica, por edad, por sector de actividad, por ocupación, diferencias entre países y en el nuestro diferencias entre comunidades autónomas a partir de la información de la que disponíamos y qué impacto podía tener estos cambios, estas condiciones en la esfera mental. Y ahí proponíamos un esquema de influencia, de impacto directo del estrés laboral en forma de mala salud mental, forma de depresión, ansiedad, dependencia de sustancias, sentimientos depresivos, fatiga crónica, problemas para dormir, síndrome de burnout, llegando a suicidio, que como sabéis, en la etapa ahora post-COVID se ha incrementado también notablemente. Y proponíamos también un modelo de medición, de estimación de los costes asociados. Los directos, en forma de coste sanitario de atención a estos trastornos, y no sanitarios en función de los cuidadores necesarios para atender a estas personas. Y también, como os he dicho, hay un segundo bloque de costes que nos cuentan los economistas, los que llaman indirectos, que hicimos al siguiente año, que son los que Pello acaba de comentar y forman parte del título de la charla, en términos medidos, en términos de productividad laboral perdida, bien pues por la muerte de la persona trabajadora o bien por la incapacidad permanente, o productividad laboral disminuida, que es la que mide las incapacidades temporales. Hay también una productividad doméstica perdida o disminuida que es más difícil de medir y que hay estudios que lo hacen, lo estiman y cada vez se está completando, pero es más difícil de medir. Y por supuesto, ese tiempo personal de ocio perdido o disminuido. Y por supuesto, en estos costes indirectos, siempre esta parcela que se estima, que se mide cada vez más, que son los cuidadores no remunerados. Esos cuidados informales de los que tanto también en estos años y más ahora post-COVID estamos hablando tanto e intentamos estimar, conocer y reforzar. Bien, pues a partir de ahí hicimos el siguiente año, una vez hecho el marco teórico, digamos, el siguiente año nos dedicamos a estimar ese coste sanitario de los trastornos mentales derivados del trabajo. Hay alguien que no está en mute, creo, y se cruza. Bueno. Para hacerlo, la primera cuestión metodológica que tuvimos que abordar fue conocer cuánto del trastorno mental en la comunidad podíamos atribuir al trabajo. Manejamos un concepto muy conocido ya por salubristas, prevencionistas, etcétera, que es el concepto de fracción atribuible, que nos habla de ese porcentaje de daño que podríamos evitar si mejorásemos los factores origen del daño. Entonces, nuestra primera búsqueda se centró en ver si investigadores aquí en otras partes del mundo habían estudiado estos conceptos y habían obtenido estas fracciones atribuibles al trabajo de los trastornos mentales.
En ese sentido encontramos los estudios que espero que estéis viendo en la pantalla bien, de Topinen, con fracciones atribuibles que atribuían entre el 5 y el 10% de estos trastornos a las condiciones de trabajo. Hay un teléfono sin mute, poned los teléfonos en mute, por favor, que si no... los estudios ya clásicos de Nurminen y Karjalainen, que atribuían este 3,5 con estimado diferente para hombres y mujeres, 7,3 en hombres, 1,8 en mujeres. En nuestro país encontramos unos estudios realizados por Castejón y colaboradores en el año 2002, que llegaron a estimar que el 27,3 de todos los trastornos mentales podían ser atribuidos al trabajo, aunque este estudio, que analizamos con muchísimo cariño y hablamos con los autores, claro que sí, pues se basaba en muy pequeño número de casos y por lo tanto tenía un rango alrededor del valor medio estimado muy elevado, un poco inestable. Y el último se había realizado en Australia, en Queensland, directamente, con la última fracción atribuible que encontramos. No encontramos más. Y solo el estudio de Nurminen y Karjalainen, además, describía, además de una fracción atribuible global, una específica para episodios depresivos. No encontramos en aquel momento fracción atribuible para ansiedad, estrés, depresión, dependencia de sustancias u otros trastornos. Entonces, lo primero que decidimos fue que íbamos a calcular nuestras fracciones atribuibles para España. Para obtener esas fracciones atribuibles estudiamos cerca de 1 millón de trabajadores afiliados a una mutua de accidentes de trabajo, el 55% de ellos hombres, el 44% mujeres, y estudiamos todas las bajas producidas en este millón de trabajadores por enfermedad común. Eran del orden de 100.000, de las cuales del orden de 10.000, en segundo lugar lo veis aquí, primero por trastorno musculoesquelético la mayoría y en segundo lugar por trastornos mentales, luego el resto de problemas de salud, pues como decía, alrededor de 10.000 bajas esos trabajadores ese año por trastornos mentales. El 47% en hombres, el 53% en mujeres. A partir del estudio, como os digo, de estos episodios de baja, cerca de 100.000, cerca de 1 millón de trabajadores protegidos por la mutua, hicimos, os he traído aquí solo 2 porque está publicado, lo podéis ver, toda la distribución, todo el análisis de estos episodios por rama de actividad y sexo, por ocupación. Encontramos las razones de tasas en hombres y en mujeres separadamente, siempre tomando como referencia, pues, por ejemplo, en este caso, la ocupación, pues ingenieros y directivos que tomábamos como el 1, y a partir de ahí veíamos, y aquí graficamos, esas otras ocupaciones que tenían un exceso de riesgo frente a esta referencia de los titulados superiores. Y encontrábamos todas estas variaciones por ocupación, por sector, por edad, por sexo, todas las variables que os he comentado antes. Haciendo esos análisis, esos estudios de estos episodios de baja, obtuvimos nuestras fracciones atribuibles que, como os decía, significa de los valores que veis, en global cerca del 11%, para hombres del 13% y para mujeres del 8%. Y sí pudimos, porque teníamos todos los motivos de la baja, encontrar fracciones atribuibles específicas por trastorno, para ansiedad, para estrés, depresión, dependencia de sustancias y otros trastornos. Y encontramos esos valores que nos cuentan, como os decía, cuánto de ese daño en forma de trastorno mental que estábamos observando podía ser atribuido al trabajo. A partir de tener estas fracciones, pudimos aplicarlas a los datos de coste de esa atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Atención
ambulatoria, o sea, especializada en forma de ingreso hospitalario o de atención ambulatoria, utilizando la contabilidad analítica directa del Sistema Nacional de Salud, porque es pública y consultable, y utilizando fuentes secundarias para la estimación de la atención primaria y la atención farmacéutica. De esta forma completamos el conocimiento de cuánto podía costar en ese año 2010 la atención a estos trastornos. Y concluíamos pues, que esta fracción que os decía que habíamos obtenido, es el resumen, la primera conclusión, fue el primer trabajo que hicimos, que el 11%, 13 en hombres, 8 en mujeres, de los trastornos mentales del comportamiento que causan incapacidad laboral, esas bajas que estudiamos, sería atribuible a los factores de riesgo laboral. Es decir, sería el porcentaje de enfermedad que podríamos evitar si activábamos la prevención de los riesgos origen de estos daños. Según nuestras estimaciones, esto costó ese año 2010 entre 150 y 372 millones de euros. Ese gasto vimos que era desigual en hombres y mujeres, casi el doble en los hombres, y por categorías vimos fundamentalmente en los hombres, casi 4 veces más que en las mujeres, que era debido a la dependencia de sustancias. Le seguían en orden de los trastornos de ansiedad, mayor en este caso en las mujeres, y de cerca la depresión y el estrés. Bien, a partir de ahí, con esta ya valoración de este coste sanitario directo, recordáis, en el modelo teníamos también en el coste directo el coste de los cuidados. Este coste de cuidados no lo estimamos el coste sanitario. Entonces, a partir de ahí nos propusimos, dijimos, ¿y cómo será el monto de los costes indirectos? Como os decía antes, no en términos de productividad doméstica perdida o disminuida, ni del ocio, ni de los cuidados informales, sino en forma de productividad perdida, bien por muerte o incapacidad permanente, o disminuida en las incapacidades temporales. Nos pusimos a estudiar este concepto, fue el siguiente volumen. Ya os digo, todo esto, aunque vaya deprisa, está todo publicado, o sea, se puede consultar con todos los detalles, tablas, figuras, si os interesa qué conlleva hacer estos estudios. Bien, pues ahí nos pusimos a estudiar esto con esa doble componente. En primer lugar, como os pongo aquí, el coste para las administraciones públicas de la prestación por incapacidad temporal, es decir, la cuantía de las transferencias desde Seguridad Social, por ese concepto, y en segundo lugar el coste para la sociedad, es decir, la productividad laboral perdida o disminuida a consecuencia de estas enfermedades. Para el estudio del coste de la IT, de la incapacidad temporal, las bajas, estudiamos esa distribución por los trastornos mentales y del comportamiento ya citados, tanto en global como para cada trastorno, y todo ello por sexo, edad, categoría profesional, tipo de contrato, actividad económica y comunidad autónoma. Para la estimación de la productividad perdida por mortalidad, estudiamos los años potenciales de vida perdidos y los años potenciales de vida laboral perdidos, y para la provocada por la incapacidad temporal, la disminuida, extrapolamos lo obtenido con nuestro estudio concreto al total nacional con esas pérdidas que habíamos calculado. A partir de ahí, claro, utilizamos, antes no he dicho las fuentes del estudio anterior son los registros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, que nos cuentan todas las altas de los hospitales, por ejemplo, por el motivo de salud. En este caso, teníamos que utilizar las defunciones, el registro de defunciones según la causa de muerte que publica el INE, la encuesta de población activa, la encuesta de estructura salarial para calcular estas pérdidas, las estadísticas de incapacidad temporal, que como os decía, procedían, ahora ya no es MATEPS, ahora es MUCOS, que procedían de la Mutua, cuyos episodios estudiamos,
y la estadística general para el país de IT que proporciona el INS. A partir de ahí, bueno, vienen unas ahora con mucha letra, no os agobiéis, vamos a ver solo en la negrita. Esto es un poco un resumen de los resultados de ese estudio que, como os digo, no tenemos que detallar ahora porque está publicado. Pero lo que está en negrita lo vamos a repasar un poco. El 63% de estas bajas, de los días de baja, perdón, del total de días de baja, correspondieron el 63% a mujeres. Eso a pesar de que las mujeres eran en aquel año el 44% del total de población ocupada. El trastorno prevalente fue el de ansiedad y destaca, igual que había destacado antes al estudiar los registros la atención sanitaria, la dependencia de sustancias que en hombres concentra este 87,5% versus el 12,5% en las mujeres. Hicimos la distribución, como os decía, por comunidades autónomas en nuestro país, por ocupaciones, edad, no me voy a detener porque es demasiada información y nos interesan más los conceptos. Por tipo de contrato, os decía, cómo esos contratos temporales a tiempo parcial se alcanzaba el máximo en esa duración media de las bajas. En cambio, en las mujeres se daba en los contratos indefinidos a tiempo completo. La duración media de las bajas resultaba de forma sistemática mayor en varones que en mujeres, a excepción de esa dependencia de sustancias que hemos dicho, donde para los hombres es mucho mayor, 92 días, siendo mucho menor en las mujeres, en fin. Concluyendo en aquel momento, uniendo toda la información que os decía, que estudiamos a partir del número de fallecimientos totales en el año 2010, que 312 fallecimientos en ese año, el 84,6% correspondiente a hombres, podrían ser atribuidos a condiciones de trabajo en el año 2010. Fallecimientos, perdón, por trastornos mentales, estamos hablando siempre, que se traducían en estos casi 6.000 años potenciales de vida laboral perdidos, de los cuales el 85% correspondieron a los hombres. La mortalidad prematura, estimamos a partir de ese cálculo del número de defunciones, el coste de esa mortalidad prematura que podríamos atribuir al trabajo oscilaría entre 64 y 79 millones de euros en el caso base. Luego teníamos más escenarios, pero en el caso base este sería el costo. Y de la misma manera, el número de días de baja laboral temporal por enfermedades mentales atribuibles al trabajo, su coste ascendería a esos 2,78, perdón, el coste no, 2,78 millones de días en ese año 2010. Uniendo todo, bueno, la distribución por días de baja, etcétera, uniendo estos conceptos que venimos comentando, estimamos en ese tercer estudio que las pérdidas laborales estimadas para el año 2010 derivadas de enfermedades mentales de origen laboral oscilaron entre 235 y 250 millones de euros, lo cual, sumado a lo anterior, al coste sanitario, nos hacía llegar a una estimación de coste total situada entre 385 y 400 millones de euros. Esto ya lo ponemos en los 3 volúmenes que habéis visto, en los 3 estudios que hicimos, que desde el punto de vista nuestro, de los investigadores que lo calculamos, representaba un umbral mínimo, porque utilizamos siempre y fuimos muy conservadores en las estimaciones. Y además, como hemos visto del modelo que se proponía de costes, se ignoran partidas. No está el coste derivado de la incapacidad permanente, los cuidados informales y las otras pérdidas o disminuciones de trabajo doméstico, ocio, etc. Bien, antes de eso. Como os decía, creo que voy bien de tiempo, he ido, disculpadme, un poco acelerada, pero quiero dejar tiempo también a las preguntas. He ido deprisa y aunque sea mucho dato,
Solo quería haceros un repaso de lo que podéis leer si os interesa y tenéis interés en estas publicaciones, que queremos replicar ahora porque, y son estas últimas 5 pantallas que tengo, porque este estudio era provocado, como os decía, por la crisis financiera del 2008. Ahora estamos en la situación post-COVID. Y ahí hemos visto cómo parte de las cosas que hemos dicho son directamente aplicables a esta situación. Pero hay componentes nuevos que quiero compartir así rápidamente con vosotros. Esta es una pantalla donde pues os quiero compartir rápidamente, muy resumido, porque todavía, como sabéis, está en etapa evaluativa del impacto de la COVID, no en nuestro país, sino en el mundo. Pero ya tenemos unas primeras consideraciones bien relevantes y sobre todo desde el punto de vista de salud mental que nos interesa, donde aquí os resumo, el mute, por favor, donde aquí os resumo cómo en la primera ola el impacto inmediato, como sabemos, fue el de mortalidad y morbilidad por COVID-19. Eso es una evidencia, lo vivimos todos y así es, pero fijaos que en cuanto ya fuimos a la segunda ola y pudimos tener un poquito más de serenidad para observar, quiero decir, en la primera solo era actuar y cómo se podía, pues vimos cómo esta pandemia impactaba en los recursos y en la atención a otras condiciones urgentes que fueran no COVID. La atención urgente casi se la comía la COVID y no hacía retraer esa atención a otras circunstancias de urgencia. En la cola, a ver, para entender este gráfico, en la cola aquí de esta primera onda ya vimos el impacto enorme en el cual estamos todavía. No, perdón, no. Vimos el impacto también que empezaba a incrementar y, bueno, sí seguimos todavía, estamos en la condición post-COVID, etcétera. Cómo venía y se acumulaba esa atención para la recuperación después de haber pasado por la UCI. Después, en la tercera ola, cuando ya vimos y habíamos sorteado, digamos, podido afrontar con mayor solidez, teníamos más tratamientos, etcétera, la atención urgente, la mortalidad, la morbilidad, pues vimos como en esa tercera ola ese impacto en la reducción, en la retracción a la atención de las otras condiciones crónicas de salud. Situación en la cual estamos todavía, como sabéis, hay listas de espera y hay problemas en la atención a todas las personas con enfermedades, con dolencias crónicas que quedaron en segundo término después de la COVID. Pero fue después ya, y fue fundamentalmente con la cuarta ola, donde vimos esta explosión de trauma psíquico, de trastorno mental, de enfermedad mental, el impacto económico, síndrome del quemado. Es decir, que tenemos una situación de consecuencias de la pandemia en la salud mental que tenemos que añadir a esas que veníamos describiendo y que se han citado al principio de la mañana, de cambios en las condiciones de trabajo, tecnología, teletrabajo, etc. Hay que añadir el impacto directo de la pandemia. A partir de ahí os quiero compartir esto solo para que conozcáis que precisamente por esa conciencia de lo que estaba pasando, con el Centro de Investigaciones Sociológicas se planificó este estudio, una encuesta sobre la salud mental de los españoles durante la pandemia. Se hizo en febrero 2021 y os animo a consultarlo y a conocerlo porque tiene pues, un montón de preguntas en este sentido, tipo, durante el periodo que dura la pandemia, ¿con qué frecuencia se ha sentido usted? Y se listan una serie de respuestas y se van recogiendo los resultados que son muy interesantes de conocer y que nos van describiendo, nos van situando en qué situación estamos. Por ejemplo, desde que comenzó la situación que vivimos y hasta ahora, ¿usted ha tenido ataques de ansiedad o pánico? Sí, no, mirad el sí, 16%. En fin, hay una gran batería de preguntas que, como os digo, nos ponen el diagnóstico en la situación.
ya observada desde esa cuarta ola, desde 2021, y que nos han llevado desde el Ministerio, que la conoceréis, pero lo quiero compartir, está colgada, o sea que se puede consultar y ver, definir la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud para el periodo 2021-2026, con su misión, visión, objetivos, que incluye, por supuesto, un apartado del impacto y de esta relación entre la salud mental y el trabajo. Define la estrategia 9 líneas estratégicas, empezando por autonomía y derechos, promoción y prevención. Aquí está el mundo del trabajo para esta estrategia de promoción y prevención de estos trastornos. Un capítulo especial, una línea estratégica específica para la conducta suicida. En fin, os animo si os interesa el argumento. La estrategia no va dirigida al mundo laboral exclusivamente, va dirigida a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, y describe sobre todo y marca tareas, esa hoja de ruta para el Sistema Nacional de Salud y para todos los decisores, para las otras políticas que inciden en esta salud mental, y que confiemos en que sirva, que habrá que revisar periódicamente, lo haremos cada año, para ir ajustando las acciones concretas que se van desplegando. Creo que es la última, sí. Además de esta estrategia del Sistema Nacional de Salud, no la traigo en pantalla porque quizás seguramente otros ponentes la citarán y además todavía no está publicada, pero está también la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que esa sí va directamente dirigida al mundo laboral y cuenta además con la participación, se define con la participación de todos los protagonistas en la prevención de riesgos laborales, e incluye, por supuesto, como os decía, está definida sus objetivos, las acciones para conseguirlos, etcétera, y se aprobará, yo creo, en breve plazo y se publicará para el periodo 22-27. Y ahí también, como no puede ser de otra manera, lógicamente se incluyen también acciones de salud mental. Estamos en un momento, efectivamente, en el cual hay que poner todo el foco, toda la atención y, como siempre, trabajar juntos y en coordinación para afrontar esta nueva epidemia de trastornos, el incremento, que hemos visto en el periodo que vivimos. Bueno, yo hasta aquí os pido disculpas si he ido muy deprisa con los datos, pero quería estar en los 25 minutos para daros la palabra a vosotros. Gracias por la atención. Muchas gracias, Monse, por tu puntualidad, por tu explicación y por todo, ¿no? Y como vamos justos pero puntuales, te quiero trasladar una pregunta que nos hacen los asistentes, ¿no? La pregunta es: la organización del trabajo poco flexible, el control excesivo de los tiempos de trabajo, la falta de medidas de conciliación vida familiar y laboral, ¿puede influir para que diagnósticos de ansiedad, entre comillas, sean un refugio para que el médico de atención primaria tenga un argumento para proteger a la persona trabajadora? Casi se autocontesta la pregunta. Sí, como hemos visto de mi exposición, efectivamente esos factores están detrás del incremento de estos trastornos en forma de ansiedad, de estrés, de depresión, eso está claro. Tenemos que recordar que efectivamente la concesión de una incapacidad ante, digamos, la no intervención, eso exigiría la intervención en prevención de riesgos laborales y en esas condiciones de trabajo para hacerlas más adaptadas a las personas trabajadoras, que además es lo que dice la ley, y por lo tanto no provocaran estas ansiedades, síntomas depresivos, etc. Pero al lado de eso, creo intuir de la pregunta que hay también ese aspecto de tratamiento de una baja laboral. Si no actuamos preventivamente sobre las condiciones de trabajo que originan el daño y siguen las mismas, la persona trabajadora puede solicitar al sanitario: no puedo, no soporto, esto no cambia, yo me encuentro mal
y este sanitario prescribir una baja efectivamente para retirarlo de esa condición patógena. Tiene la doble componente, sin duda. Pero para mí lo más importante es remarcar que podemos actuar sobre las condiciones de trabajo para mejorar estos factores.